Para eso vamos a hablar de economía, de lo que puede pasar en lo que queda del 2016, sobre todo con la victoria del republicano Trump. Tenemos a dos economistas para hablar con nosotros, Fernanda Vallejos y Paula Bach. ¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo ven lo que queda de este año y qué puede pasar a partir de la victoria de Trump? Paula. Bueno, en realidad me parece muy importante darle mucho lugar a lo que pasó justamente con la victoria de Trump, ¿no? O sea, es muy importante tener en cuenta la situación que se abre en la economía mundial, en el comercio mundial a partir de la victoria de Trump, teniendo en cuenta que en el comercio hay un crecimiento cada vez menor en este último periodo, sobre todo en estos últimos años, en relación, por ejemplo, al comercio de las últimas décadas, que duplicaba el ritmo del PBI mundial. Ahora el comercio que se corre más o menos al mismo tiempo, al mismo nivel que el PBI mundial. En ese contexto empiezan a haber más tendencias proteccionistas, pero sin embargo el contexto general es de un interés del capital más globalizado que brega por acuerdos como los tratados de libre comercio, como el Tratado Transpacífico, Transatlántico o el TLC, en el caso del ya firmado con México y Canadá. Bueno, ese es el contexto general a partir del cual tenemos que interpretar la aparición del ascenso de Trump ligado a los grandes problemas de la economía norteamericana y a los grandes problemas de la clase trabajadora norteamericana, afectada precisamente por esos tratados y afectada porque hubo una disminución muy grande de puestos de trabajo en Estados Unidos. Entonces, el contexto que se abre es incluso el contexto que se abre y que va a repercutir naturalmente en la Argentina es un contexto en el que hay que observar hasta dónde Donald Trump va a avanzar con todo el programa que contiene una cantidad muy grande de medidas demagógicas que prometió y hasta dónde va a estar más regido por las leyes de las élites del capital que más bien se inclinaron que se inclinaron fundamentalmente por Hillary Clinton, ¿no? Pero que también, bueno, Trump ahora aparentemente está armando su equipo con un sector importante del establishment republicano tradicional, pero sin embargo hizo una gran promesa y en ese contexto es probable que tome algunas medidas, como por ejemplo yo creo que el tratado transatlántico ya creo que está anulado, está finiquitado. El tratado transpacífico es muy probable que lo detengan o que le cambien la forma o que lo hagan, lo disfracen de alguna manera, pero es un elemento muy importante. Bueno, Macri, por ejemplo, una de las intenciones de Macri era entrar en el Tratado Transpacífico, claro, ¿no? Lo cual ya abre una situación determinada. Ahora, Fernanda, en base a lo que dice Paula, y te lo pongo muy de cuenta de almacén y decime si sí o si no, pero el comercio mundial está bajando, lo que dice Paula. Sí, el comercio mundial desde la crisis, de la caída de Lehman Brothers, digamos, para acá, bajando, crece al 50% de lo que crecía en los niveles precrisis. Y hay muchos productos, esto es lo de cuenta de almacén, ¿no? Hay muchos productos dando vueltas por el mundo que no saben a dónde entrar. Pero lo que decía hoy la calificadora de riesgo Moody's es puede bajar todavía más. ¿Qué pasa? ¿Cómo queda Argentina en ese contexto? Y Argentina queda mal parada, pero no por la victoria de Trump en la elección norteamericana. Argentina queda mal parada por las decisiones de política económica que toma Macri al momento de asumir. Recordemos que todos los esquemas de protección industrial y administración del comercio que la Argentina había sostenido en los años previos y le había dado muy buenos resultados, y lo podemos observar en el excedente positivo todos los años, el superávit de la balanza comercial que se viene desplomando en este 2016 es prácticamente nulo y hemos tenido periodos con déficit, cosa que no había sucedido en los 12 años previos. Bueno, indudablemente es muy negativo para la Argentina en un contexto donde además la Argentina no solamente deja de generar dólares genuinos por la vía comercial, sino que además ha encarado un proceso, nuevo ciclo de sobreendeudamiento. Hoy estamos casi en los 50.000 millones de dólares de nueva deuda emitida hasta el mes de octubre por el gobierno nacional y 44.300 de deuda en moneda extranjera. O sea, si estábamos en el 41% más o menos del PBI a fines del año pasado cuando Macri asumió, y estamos por encima del 55-56%, y esto también, digamos, se complejiza porque uno especula en base al discurso de campaña, por lo menos
términos que Trump ha tenido y a la constitución de los apoyos que ha cosechado, que no solamente va a avanzar en una política más proteccionista, fronteras adentro de los Estados Unidos, sino que se va a constituir una especie de aspiradora también en lo que hace a los flujos financieros. Y hoy por hoy la política que Macri plantea es una política plenamente dependiente de los flujos financieros internacionales que Trump va a buscar reabsorber Fernanda, en los Estados Unidos con una suba de tasas. Hoy le decían al gobierno, dejen de endeudarse. ¿Qué es lo que puede pasar entonces? Si el gobierno sigue endeudándose, ¿es más caro? Claro, digo, no solamente que va a haber menos disponibilidad de capitales financieros para países como el nuestro, sino que, por supuesto, fundamentalmente lo que vamos a ver es un proceso de encarecimiento de esa deuda que se tome. Pensemos que ya el año que viene la Argentina, con el proyecto de presupuesto que el gobierno está presentando, que además probablemente se termine ampliando, ¿no?, como suele suceder el año próximo, está pagando una mayor proporción por intereses de la deuda, como corolario de esta nueva deuda que se ha tomado y la que se ha refinanciado, que, por ejemplo, lo que está invirtiendo en materia de infraestructura, ¿no? Entonces, ahora, este proteccionismo que se viene de Estados Unidos, ¿cómo se puede llevar adelante? ¿Deja de comprar cosas al exterior o el proteccionismo de Estados Unidos es distinto o deja de recibir cosas o el proteccionismo de Estados Unidos es a los Estados Unidos? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, mira, primero un comentario por lo que decía Fernanda. A mí me parece que una cosa son las políticas del gobierno de Macri, que estoy de acuerdo con algunas de las cosas que ella planteaba, pero otra cosa es que precisamente el gobierno de Macri estuvo ayudado por todo un periodo de enorme alza del precio de las materias primas y en una relación general de capitales, no hacia la Argentina, pero sí de un flujo de capitales desde Estados Unidos, sobre todo a los países que se llaman en desarrollo, los emergentes, sí, que fue cambiando el nombre, términos sí, que les van adjudicando, y esos países como por ejemplo Brasil entraron en relaciones comerciales muy profundas con la Argentina. Entonces yo creo que la limitante más grande que tiene la Argentina es un fin de ciclo internacional, dentro de lo cual se incluye el gobierno de Macri o cualquier otro gobierno que lo sucediera, como era, por ejemplo, el caso de Scioli, que también tenía la política de endeudarse, como la tuvo el gobierno de Macri, por eso hicieron los acuerdos con el Club de París, el SIAD, y lo que pasa que, bueno, no terminó de cerrar, no salió, y a Macri efectivamente le salió, que por supuesto tiene un plan enormemente reaccionario, ¿no? Entonces me parece que ese es un punto importante a tener en cuenta. Por lo que preguntabas vos, desde el punto de vista del proteccionismo, bueno, hay distintos elementos y hay que ver cómo efectivamente, por eso yo te decía al principio, cómo Trump va a llevar adelante la política, cuál va a ser la política del Estado norteamericano, ¿no? Claro, por ejemplo, desde el punto de vista de si tiene una política de más limitación de entrada de productos hacia las carnes, o sea, la sociedad rural está muy nerviosa porque la carne, obviamente va a haber menos exportaciones de carne, o la exportación de limón, que es la estrella de Estados Unidos a la Argentina, por realidad de la Argentina a Estados Unidos, también es probable que tenga problemas, pero de todos modos no son las exportaciones centrales de la Argentina. Y hay muchas internas alrededor de los distintos sectores industriales de cómo podría afectar. Entre ellas, el trabajador argentino, ¿dónde está parado? Porque se habla de salarios muy basura en México, ¿no? Por ejemplo, o en el resto de Latinoamérica. Argentina había ido creciendo en salario en dólares. ¿Dónde está parado el trabajador argentino y hacia dónde puede ir? ¿Hacia un salario cada vez más bajo? ¿Hacia un salario que deje que haga que todas las empresas se van? ¿Qué puede pasar con eso? Ella mencionaba el Tratado Transpacífico y el contexto de tratados de libre comercio en general. Yo coincido que el TPP, digamos, es la estrella, ¿no? de todo ese candombe. Indudablemente, digo, la tendencia, por lo menos la tendencia que venía conducida por este bloque globalista que expresaba en la elección de Estados Unidos Hillary Clinton, no Donald Trump, indudablemente iba en ese sentido, ¿no? La deslocalización de las industrias, el gran problema que aparece en Estados Unidos y que, digo,
se produjo la pérdida de 5 millones de puestos de trabajo, cerraron 600.000 industrias en los Estados Unidos, y eso también explica la reacción, no sé si tanto a favor de Trump como en contra de Hillary Clinton y lo que expresa ese bloque de poder, ¿no? Que ha generado una tragedia a escala planetaria, las consecuencias que todos hoy por hoy estamos sufriendo en todos los países. Entonces, en ese contexto, obviamente, la aspiración de ese bloque es llevar a una reducción, una homogenización a la baja de los salarios, que bueno, que permita producir con el menor costo, como dicen ellos, salarial posible. México es el caso entre los países de la región con salarios más bajos. Argentina está en el orden de los $500 y México está en el orden de los $150, para tener una proporción. Indudablemente hacia eso nos quieren conducir, digo, eso está en la matriz ideológica, política, económica de Macri, por ejemplo, y de todo su equipo económico, y eso es lo que expresa Miguel Brown en Estados Unidos cuando dice sí, nosotros vamos a ingresar al Tratado Transpacífico. Sí, y igual todas estas cuestiones son indirectas. Digo, Trump mañana no está pensando en Argentina, claramente, y en el medio está todo lo que decían ustedes, pero también está China, y ahí puede haber, por ejemplo, una guerra de monedas que haga que se devalúe, que el dólar valga cada vez más. Sí, te respondo una cosa por la pregunta anterior que me interesaba contestar. El problema de los salarios en Argentina son uno de los más altos, como decía Fernanda, en América Latina, con lo cual el gran problema que hay es que las inversiones en Argentina no hay buenas condiciones para los inversores internacionales, y eso tiene que ver con el nivel de entrada de inversiones, que fue alrededor de 2.500 millones de dólares de Estados Unidos, con una promesa de Obama cuando vino de alrededor de 20.000 en los próximos 2 años. Y que eso es un problema que no depende de modelos económicos o de cálculos estadísticos, sino que va a depender en última instancia de la relación de fuerzas entre las clases, y la relación de fuerzas en la Argentina, desde el punto de vista del lugar de la clase trabajadora, tiene mucho que ver con todo lo que pasó en el 2001 y con todo lo que logró hasta cierto punto recuperar producto de la descomposición en la que había entrado el Estado y el sistema político en el 2001, ¿no? Muy cortito esto. Sí, a mí del dólar. me parece, por lo que vos preguntabas al final, a ver, dos cosas básicamente. Una, primero, que a Trump hay que ver qué es lo que hace y qué es lo que puede hacer, ¿no? Porque uno a veces tiene un imaginario que el presidente de Estados Unidos es como una especie de cosa superpoderosa, y la verdad es que esto es una interpretación personal. A mí me parece que el presidente de los Estados Unidos, cualquiera sea, es uno de los presidentes con menos poder político, ¿no? Del mundo, porque efectivamente en Estados Unidos los poderes reales tienen una potencia tan enorme que las posibilidades del poder político son escasas. Eso es lo que justamente entonces, digo, eso por un lado, hay que ver qué es lo que pasa en la práctica, ¿no? De todo lo que Trump ha dicho. Eso es lo que queda más que nada de todo lo que se dio hoy, porque es eso, todas las notas hoy hablaban de qué puede llegar a ser. Pero bueno, hoy se nos acabó el tiempo, les agradezco mucho Fernanda Vallejos, Paula Bach,